Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere darle la victoria a su pueblo. Él es capaz de hacerlo, pero ten en cuenta algo. Cuando violamos la palabra de Dios, cuando transgredimos, cuando nos rebelamos, en otras palabras, cuando hay pecado en nuestra vida, ese pecado nos va a afectar adversamente. Va a tener un resultado negativo en nuestra existencia diaria. Cuando hay pecado en nuestra vida, no vamos a experimentar el poder, la unción y la victoria que Dios quiere que tengamos. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Acabamos de concluir un gran capítulo, Josué, capítulo 6, en el que aprendimos acerca de la batalla de Jericó y cómo el pueblo caminó en fidelidad, cómo confiaron en Dios y cómo Dios se movió poderosa y sobrenaturalmente, milagrosamente, para proveer la victoria a su pueblo. Y no fue una victoria basada en sus armas, ni fue basada en su habilidad. No fue basada en nada humano. Se logró simplemente porque estas personas, bajo el liderazgo de Josué, confiaron en Dios. ¿Qué significa eso? Que obedecieron sus instrucciones. Nunca olvides la relación entre confiar en Dios y obedecer su palabra. Esas dos cosas van de la mano. Bien, lee conmigo si puedes en el libro de Josué capítulo 7 para este estudio acerca del fracaso. En ocasiones, todos experimentamos el fracaso, y ese fracaso puede deberse a una multiplicidad de razones. Veamos una razón específica en este capítulo, y sabremos cuál es en un momento. Josué capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Leemos. Y los hijos de Israel hicieron algo. Esta palabra se deletrea Mem, Ain, Lamed. Cuando la miramos en hebreo moderno, es la palabra para malversación. Así que los hijos de Israel malversaron. Tomaron algo que legalmente no les pertenecía. Pertenecía a alguien más. Muchas veces la malversación es cuando un empleado toma algo de la compañía que no debería tomar. Y esto es exactamente lo que vemos aquí, que hubo un individuo, oye bien, solo un individuo dentro de todo el campamento, de este vasto grupo que conformaba el pueblo de Israel. El pecado de una sola persona puede tener un resultado altamente adverso para todo el pueblo. Y eso nos deja saber que no vivimos como una isla, que todos estamos juntos, el pueblo de Dios, y que somos un solo pueblo. Y cuando hay pecado en el campamento, hay consecuencias serias. Así que de nuevo, verso 1. Y los hijos de Israel malversaron, tomaron y malversaron de... Y la siguiente palabra es la palabra jerem, que significa aquellas cosas que se supone que son santas, totalmente dedicadas a Dios. Eso significa que deben ser destruidas o puestas en el tesoro de la casa del Señor, que en ese tiempo sería el tesoro del tabernáculo. Así que vemos que algo fue tomado. Hubo una malversación, algo que obligatoriamente debía ser destruido, pero no lo fue. Una vez más. Y los hijos de Israel cometieron malversación entre
el anatema, o sea, las cosas que debían ser dedicadas, destruidas. Y una persona, su nombre es Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera. Él tomó, y era de la tribu de Judá, él tomó del Jerem, de este anatema o cosas que debían ser destruidas. Él tomó lo que no era suyo. Y por causa de eso, vamos a ver el resultado, la consecuencia, lo que va a hacer, y aquí está el principio. Cuando hay pecado en nuestra vida, eso le dará poder y animará al enemigo para atacar. No vamos a ser victoriosos. Veremos que con el pecado viene la derrota. Por lo tanto, como hay pecado en el campamento, Israel sufrirá una pérdida. Entonces tenemos a este sujeto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera. ¿Por qué toda esta información? Para enseñarnos que este fue un evento histórico real, una persona real. Era de la tribu de Judá y tomó algo del anatema. ¿Y cuál fue el resultado? Mira el final del verso 1. Vemos que la ira, y esta es una palabra que se relaciona con estar furioso, que la ira del Señor se encendió o se enardeció contra los hijos de Israel. Verso 2. Lo que vemos aquí es que este pecado fue cometido, pero nadie lo sabía sino solo Acán. Era un secreto. Pronto veremos que no había sido revelado aún, pero aunque algo sea desconocido para la humanidad, Dios conoce todas las cosas. Así que en cuanto a ese pecado oculto en tu vida, no creas que está oculto. Dios lo sabe. Y ese pecado no confesado, ese pecado que no ha sido tratado adecuadamente, traerá un resultado adverso a tu vida. E incluso si lo confiesas y lo pones bajo la sangre del Mesías, todavía a veces puede que traiga consecuencias. Podemos ser perdonados, podemos recibir la misericordia de Dios. Ese pecado no impacta el lugar donde pasaremos la eternidad. Está perdonado y bajo la sangre, pero aún puede tener una consecuencia terrenal en esta era, en este mundo. Verso 2. Fue después del éxito en la batalla de Jericó que vemos que Josué, mira el verso 2, que Josué envió hombres desde Jericó a Hai. Este es el lugar que está junto a la casa de Avén. Sobre esta ubicación se nos da un dato adicional, porque además dice que está al oriente de Betel. Así que tenemos una ubicación general de dónde está. Josué, hablando, le dice a ellos, a estos individuos, lo siguiente: subid y espiad la tierra. ¿En qué misión se encuentra Israel? Están tomando posesión de la tierra de los cananeos. Ya tomaron el lugar más fortificado, el más difícil, Jericó, y lo tomaron con mucha facilidad porque Dios estaba con ellos. Tuvieron una victoria sobrenatural y milagrosa. El pueblo experimentó el poder de Dios, su autoridad y su victoria. Pero en medio de eso, este hombre, Acán, tomó del anatema, de esas cosas que debían ser destruidas o entregadas por completo a Dios. ¿Y qué pasó? Pronto lo vamos a ver. Así que él envía a estas personas diciendo: subid y espiad la tierra, específicamente Ai. Verso 3. Ellos hicieron esto y leemos que estas personas subieron, espiaron el lugar llamado Ai. Verso 3. Y volvieron a Josué y le dijeron: que no suba todo el pueblo. En otras palabras, no hay necesidad de que todo el pueblo suba, sino que dijeron aproximadamente 2,000 hombres o 3,000 hombres deberían subir. Así que no hay necesidad de que todo el campamento de Israel luche. Ahora, debemos entender algo, y es que ellos
no oraron al respecto. No estaban mirando la situación correctamente porque Dios es quien determina los planes de batalla. ¿Cuánta gente sube? ¿Cómo es que la guerra se debe librar? Pero ellos estaban luchando de una manera muy natural. Fueron y miraron al pueblo de Ai y vieron que no eran muchos. Por lo tanto, solamente 2,000 o a lo sumo 3,000 hombres son necesarios para traer esta victoria. Y mira al final del verso 3, donde dice, ellos herirán, estos 2,000 o 3,000 hombres herirán a Ai, es decir, ellos les darán ese golpe mortal, les producirán esa herida que traerá la victoria. Dice al final, no hay necesidad de cansar allí a todo el pueblo, porque ellos, o sea, los habitantes de Ai, son pocos. Verso 4. Basado en este reporte de inteligencia de los espías, Josué estuvo de acuerdo y ¿qué descubrimos? Verso 4. Y ellos subieron del pueblo hacia allá, o sea, hacia este lugar de Ai. 3,000 hombres. Josué envió el número mayor, 3,000 hombres subieron. ¿Pero qué pasó? Mira al final del verso 4. Pero huyeron de delante del pueblo de Ai. Eran pequeños en número. Solo enviaron 3,000 soldados, un número relativamente pequeño comparado con los ejércitos de Israel. Este grupo de Ai no lucía en absoluto intimidante, por lo que Israel debería haberlos tomado fácilmente. Después de todo, salieron victoriosos contra la ciudad de Jericó, esa gran ciudad fortificada, rodeada de grandes murallas. Este no era el caso de Ai, y por lo tanto debería haber sido un objetivo muy fácil, pero sabemos por qué no fue así. Y la respuesta es porque había pecado en el campamento. ¿Entiende algo? Cuando hay pecado en tu vida, pecados que no has confesado, que no has tratado apropiadamente, ante los que no has hecho enmiendas, que no has puesto en orden, eso ciertamente va a afectarte adversamente. Va a impactar cómo piensas, cómo ves las cosas, cómo actúas. Cada aspecto de tu vida será afectado por eso. Y esta es una de las lecciones de este pasaje de la Escritura. Mira ahora el verso 5. Y los hombres de Ai hirieron de ellos aproximadamente a 36 hombres. Así que de esos 3,000 que subieron, 36 no volvieron. 36 fueron, ¿qué? Fueron asesinados. Y los hombres de Ai, sigue leyendo a mitad del verso 5, los persiguieron, siguieron tras ellos hasta las puertas. Las puertas en una batalla son sinónimo de victoria. Ellos defendieron exitosamente sus puertas. Israel no fue capaz de capturarla y por lo tanto persiguieron a los hijos de Israel, a estos casi 3,000 hombres que sobrevivieron, todo el camino hasta Sebarim. De nuevo, todo tiene importancia. ¿Piensas que es solo por casualidad que fueron perseguidos hasta este lugar llamado Sebarim? La palabra Sebarim significa rotos. Y aquí está el mensaje para nosotros. Cuando hay pecado en nuestra vida, vamos a ser rotos. Es decir, no vamos a funcionar adecuadamente. Supón que hay algo en tu casa, algún tipo de equipo, algún instrumento, un objeto, y quieres usarlo, pero no funciona. ¿Y qué dices? Está roto. Y esto es lo que Dios le dice a los hijos de Israel. Por su pecado, son un pueblo roto, no pueden funcionar adecuadamente. Y por lo tanto, esto se nos dice por el nombre del lugar al que huyeron, todo el camino hasta Sebarim. Esta palabra Sebarim significa fragmentados o rotos. Y fueron heridos.
Es decir, ellos, los hombres de Ai, los hirieron a los hijos de Israel. ¿En esta qué? De nuevo, todo es importante en la Escritura. Dice, en esta bajada, esta rampa que descendía. Así que estamos hablando de un área de tierra que descendía. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, o estás avanzando en un llamado de lo alto, o estás descendiendo. Y por causa del pecado, los hijos de Israel descendieron en derrota. Este es el mensaje de este pasaje. Y miremoslo desde un punto de vista espiritual. Dice, el corazón del pueblo se derritió y se volvió como agua. Así que en lugar de tener fuerza y confianza y seguridad, confiando en Dios, descansando en Él, sabiendo que Él es la fuente de la victoria, su corazón se derritió y fue como agua aquel día. Todo esto puede ser rastreado de vuelta al pecado de un individuo. Y él no formó parte de la batalla, pero afectó el resultado de la batalla por sus acciones previas. Y veremos de una manera más específica qué fue lo que en realidad molestó a Dios. Versículo 6. Yehoshua, o Josué, se enteró de lo que había pasado. Oyó de esta derrota, esta huida vergonzosa, y que el pueblo estaba roto, que sus corazones se habían derretido como agua. ¿Y qué hizo? Verso 6. Y Josué rasgó sus vestiduras y cayó sobre su rostro hacia el suelo, delante del arca del Señor, hasta la tarde. En cuanto al arca del Señor, una cosa que el arca del Señor nos transmite es la presencia de Dios. Y por lo tanto, Él fue delante de Dios, delante del arca del pacto del Señor Dios, y cayó allí, sobre su rostro, en humildad. Cayó sobre su rostro, como veremos, en arrepentimiento, porque sabía que la derrota de Israel era por causa del pecado en el campamento. Y noten qué más pasó. Dice aquí, no solo que él hizo esto hasta el atardecer, sino que él y los ancianos de Israel también se echaron polvo, podríamos decir cenizas, pero literalmente dice tierra o polvo, que se echaron sobre sus cabezas como señal de vergüenza, pena, remordimiento y arrepentimiento. Verso 7. Y Josué dijo, ¡ah! Esa palabra, depende del contexto, puede significar varias cosas. Y me refiero a esta palabra que en hebreo es ajá. Es una declaración, es un término que viene lleno de emoción y que de cierto modo también implica un grado de entendimiento. Josué entendió cuán serio era esto. Y además, sigue leyendo a mitad del verso 7. Señor Dios, ¿por qué nos hiciste cruzar este paso de este pueblo a través del Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos, para que perezcamos? Y luego dice al final del verso 7, Veit lu, y esta palabra lu significa hubiese deseado algo diferente. Hubiera estado contento, es lo que sigue, hubiera estado contento si nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Esto muestra que Josué, este hombre de Dios, este hombre fiel, también está siendo afectado. Porque haberse conformado con asentarse al otro lado no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios, no es lo que va a traer el resultado de los planes y la voluntad de Dios. No solo para Israel, sino para el mundo entero. No podemos estar contentos con algo que no es el plan y el propósito de Dios. Yo, siendo tú, escribiría eso y meditaría en esa declaración. No puedo estar contento con aquello que no es la voluntad de Dios.
Demasiadas veces la gente está dispuesta a renunciar a su propósito. Anoche estaba escuchando un mensaje de un pastor muy conocido que tiene una de las congregaciones más grandes en los Estados Unidos, con base en Atlanta. Y este pastor estaba predicando y estaba hablando de política y estaba animando a la gente a ubicarse en el medio. Él dice que es en el medio y no en los extremos donde podemos ver mejor las cosas y podemos entender a los demás. Bueno, para mí, esa declaración es una herejía. Tenemos que enfocarnos en la verdad. Él literalmente dijo, ¿sabes? Todos cambiamos nuestras opiniones políticas de vez en cuando con el tiempo. Bueno, si estamos basados en la verdad, no vamos a cambiar. Todos sabemos la decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto. He sido pro vida por décadas y nada va a cambiar eso. Mi postura política no cambia con el tiempo. Él decía que la cultura y la influencia de otros te darán una perspectiva diferente. Dios nos libre. No debemos ser influenciados ni por la cultura ni por otros individuos. Debemos ser influenciados por la revelación de la palabra de Dios. Lo que pasa es que simplemente este pastor tiene una estima muy baja por la autoridad de la Escritura, y allí está el verdadero conflicto. No estoy diciendo que no sea un sujeto agradable, pero ciertamente no respeta la palabra de Dios, y eso lo invalida para ejercer la posición en la que está. Tenemos que respetar este libro. Es la fuente de la verdad. Y sin esta revelación, quedamos indefensos en el mundo. Debes honrarlo, estimarlo y obedecerlo. Permite que sea la fuente para manejar todas tus opiniones políticas, sociales o lo que sea. Y vemos aquí que está mal lo que dijo Josué. Ojalá podríamos traducirlo así. Ojalá nos hubiéramos quedado contentos viviendo al otro lado del Jordán. Dios nos libre. Verso 8. Vi Adonai, que significa por favor, oh Señor. ¿Qué puede decirse después de que Israel ha vuelto? Quiere decir volver y enseñar la nuca delante de sus enemigos. Esto significa una gran humillación, una derrota que dice muchísimo, y Josué está preocupado con las ramificaciones de tal derrota, ya que fueron derrotados ¿por quién? Por el minúsculo pueblo de Ai, que era pequeño en número. Él entendió cuán devastador era esto, y, noten algo más, verso 9, dice, los cananeos lo escucharán, y todos los que habitan la tierra. Eso puede significar la tierra de Canaán o quizás el mundo. ¿Y qué harán? Nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú con respecto a tu gran nombre? Así que está diciendo Dios, somos tu pueblo. Has puesto tu nombre sobre nosotros. Somos el pueblo del Señor Dios. Y hemos sido derrotados por este pequeño pueblo. Este pueblo tan pequeño en número. ¿Ellos nos han derrotado? Bueno, ¿qué podemos pensar en tal derrota como esta? Verso 10. Y el Señor dijo a Josué, levántate. ¿Qué es eso de estar cayendo sobre tu rostro? O sea, ¿por qué estás tan sorprendido por esto? Y le da la respuesta de por qué está pasando esto. No se trata de mala suerte. No son solo víctimas de las circunstancias y tal, sino que hay una razón y es esta. Israel ha pecado. Verso 11. Jatá Israel. Israel ha cometido pecado. También han transgredido mi pacto, que les mandé. Han roto el pacto. También han tomado del anatema, de las cosas dedicadas, el jerem.
También han robado y también lo han ocultado, lo han puesto dentro de sus utensilios. Así que este es el problema. Hay pecado en el campamento. Dios sabe exactamente con precisión lo que ha ocurrido. Por esa razón, no hay victoria. Donde hay pecado no hay victoria. Por eso debemos ser sabios como David. Debemos meditar en los salmos y como David nos enseñó, ir ante el Señor, pedirle que nos examine para ver si hay pecado, incluso alguno del que no somos conscientes, pero del que igual somos culpables, para que podamos confesarlo y arrepentirnos. Sí, poniendo bajo la sangre del Mesías, pero también haciendo cualquier enmienda que sea necesaria para corregir esa acción pecaminosa. Dice de nuevo el verso 11, hay pecado en el campamento. Israel ha pecado. También han transgredido mi pacto que les ordené. Hay desobediencia. Además han tomado del jerem, de lo consagrado al Señor, han robado, han ocultado esto y lo han puesto entre sus cosas. O sea que tomaron lo que no les pertenece y lo han hecho suyo. Verso 12. Los hijos de Israel no pueden levantarse ante sus enemigos. No vas a tener la victoria. No serás capaz de levantarte contra la oposición. Cuando hay pecado en tu vida, vas derechito a la derrota, cada vez. Y si por alguna casualidad este pecado no te afecta de inmediato, y parece que todo marcha bien, es solo cuestión de tiempo. Cuanto más se tarde la consecuencia del pecado en manifestarse, más severa será esa consecuencia. Mira de nuevo el verso 12, nuestro último verso por hoy. Los hijos de Israel no pueden levantarse delante de sus enemigos, porque la nuca han vuelto delante de sus enemigos. Eso es humillación. ¿Y qué mensaje nos deja esto? Que cuando hay pecado en mi vida, es solo cuestión de tiempo que ese pecado traiga humillación a mi vida. Será la causa de una gran vergüenza. Así que, cuando hay pecado, habrá vergüenza, humillación, derrota, debilidad. Eres un vaso roto, no funcionarás correctamente, no podrás ver bien. ¿Qué bueno queda del pecado? Nada. Ahora, quiero desviarme del tema un momento, porque me resulta realmente increíble que cuando digo que nuestra salvación está eternamente asegurada por la suficiencia de la cruz, muchos se ofenden por eso y me dicen, si tú enseñas que Dios salva a la gente eternamente y que la salvación no se pierde, eso va a empujar a las personas a pecar. No es así. Esa es una declaración horrenda. Como he dicho antes, toda la motivación, en mi caso, y espero que en el tuyo también, para aceptar el Evangelio, es que no quería vivir más en pecado. Pude discernir, gracias a la revelación de la palabra de Dios y por la convicción que Dios me dio a través de mi conciencia, pude darme cuenta de que el pecado no produce nada bueno. Por lo tanto, quería apartarme del pecado para ser reconciliado con Dios. El hecho de que Dios me diga, como le dice a todo creyente, eres mi hijo para siempre, o eres mi hija para siempre, nunca te dejaré ni te desampararé, y tu salvación está segura en la obra de mi Hijo. Nada puede traer una derrota eterna sobre ti, eso lo dice el Padre. Cuando escucho eso, me siento inmerecedor, me siento amado. Y lo que produce eso en mí es un gran amor por Dios. Produce un deseo de servirle, de caminar con Él, de comprometerme con Él y seguirle cada día. Esa declaración de gran amor que Dios nos da cuando dice, nunca te desecharé, nunca romperé mi relación contigo. Lo que hizo mi Hijo
es suficiente para que seamos uno para siempre. Escuchar eso realmente causará que yo quiera salir corriendo a pecar. Pensaré que ahora podré salirme con la mía. Oh Dios, como ahora voy al cielo y no voy a experimentar el infierno, ahora por esa razón voy a cometer todo el pecado que pueda. ¿Por qué? Acabamos de aprender lo que produce el pecado y no es nada bueno. El pecado no me da gozo. Puede a veces gratificar algún aspecto carnal en tu cuerpo, pero esa gratificación es fugaz. Se va rápidamente y luego queda un bajón, una depresión interior que hace que la gratificación desaparezca y quedes vacío, abatido, sin gozo, lleno de culpa. Nada bueno queda de pecar. Y esto es lo que Dios le está diciendo a los hijos de Israel. Dice aquí, mire de nuevo en la última parte del verso 12. Han vuelto la nuca delante de sus enemigos, porque se volverán jerem. Bien, esta es esa misma palabra que significa aquello que es destruido, totalmente destruido. Lo que Dios le está diciendo a Josué es esto. Si no hay cambios, si no tratan con esto, si no buscan mi perdón y misericordia, entonces Israel será destruido. Dios puede hacer eso. Dios no está atado a nosotros en el sentido de que tenga que bendecirnos. No, su naturaleza es bendecirnos, pero tal como hemos estudiado, estos individuos que fueron infieles y no confiaron en Dios en el desierto, murieron allí, no cosecharon las recompensas. Por supuesto, Dios no desechó su promesa de pacto, pero esas personas no la recibieron. Entiende lo que se está diciendo aquí. Si no hay cambios, van a ser destruidos. Y dice, y ya no estaré con vosotros. Y finalmente, ¿qué tenían ellos que hacer? Leemos. Si no destruís ese jerem, aquello que se supone que destruyeran, tenían que destruirlo de en medio de vosotros. Debían tratar con ese pecado apropiadamente. Tenían que destruirlo. Eso es lo que Dios quería originalmente. Es un anatema, o sea, algo para destruir por completo, y esa seguía siendo la orden. A menos de que cumplan con esto, Dios no va a cambiar. Dios no va a renovar su relación. Dios no va a bendecir ni va a darles la victoria. Y voy a concluir diciendo esto. Si tú no has confesado tus pecados al Señor, al Mesías Yeshua, a Jesucristo, confiando en lo que Él hizo en esa cruz, Él pagó el precio por tu pecado. Si no lo has confesado, diciendo, tú eres mi Señor y mi Salvador, creo con todo mi corazón que lo que hiciste en esa cruz pagó mi deuda de pecado perfecta y eternamente por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Recibo tu gracia, confieso tu nombre, creo que no solo moriste, sino que también confieso y creo en mi corazón que fuiste resucitado de entre los muertos al tercer día para darme vida eterna, esa nueva vida que puedo tener. Tienes que hacer eso, confesarlo, aceptar el Evangelio y nota el cambio que eso te traerá. Nacerás de nuevo. Serás una nueva criatura. Verás las cosas diferente y serás puesto en un nuevo camino por la eternidad, para que puedas tener una victoria eterna. Eso es lo que Dios tiene para el pueblo, pero solo hay un camino para que recibamos esa victoria eterna. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.